habéis visto, he retomado el horario este de la mañana para hacer los directos. La verdad es que la tarde a mí me complica bastante por mis hábitos, ¿no? Yo soy una persona muy madrugadora, entonces hacer un directo como lo estaba haciendo a las 11 de la noche, la verdad es que yo a esa hora ya estoy, normalmente a esa hora estoy durmiendo, o sea, es bastante esfuerzo, bastante agotador. Así que nada, vamos de momento a ponerlo ahora por la mañana. Mi idea es retomar de nuevo los tres directos que hacía lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver si puedo hacerlos, si el tiempo me da para poder preparar todo y llevarlo todo correctamente. Liza Aguilar, amigos, dejen los likes en la pantalla, gracias. Reyes, este horario es bien bueno. Bueno, vamos a probar a ver. A mí la verdad es que es el que más me acomoda, este horario de la mañana. Yo me levanto normalmente a las 5 de la mañana, pues trato de comenzar a las 5:30. Tengo que hacer antes unos preparativos, una serie de cosas. Bueno, vamos a ir enfocando el tema. Hoy tenemos un tema que son 10 ventajas que damos involuntariamente al narcisista. Siempre, bueno, vamos a hacer un breve resumen. Ya sabéis que muchas veces parece que repetimos un poco cosas, pero es lógico que tenemos que hacer una introducción para enfocar el asunto de una forma adecuada y el proceso es lo que hay, ¿no? Sabéis que normalmente hay conocemos que hay una dinámica en la actuación, en la actividad, en la forma en la que se comportan los narcisistas. Tienen una serie de fases, aunque se pueden ir dividiendo en subfases y todo eso, y cada uno al final se comporta de una forma diferente, porque cada narcisista es un personaje en sí mismo, es un individuo, ¿no? que tiene su forma de ser y su forma de hacer las cosas, con lo cual no hay dos narcisistas iguales en realidad, a pesar de que aquí tratamos de ver esas cosas que tienen en común para poder identificarlos adecuadamente. Cada narcisista tiene su manera de ser y no podemos a todos meterlos en el mismo cajón, pero así en general se puede decir que lo que es la dinámica, la forma de actuar de los narcisistas tiene cuatro fases fundamentales, ¿no? Que son, la primera fase es el enamoramiento, que es cuando el narcisista se mete en tu vida, cuando el narcisista hace todo ese proceso para conquistarte, para enamorarte. La segunda fase, que es la de la desvalorización, que es cuando ya empiezan los abusos, cuando empiezan los malos tratos. Ya una vez que esa fase avanza profundamente, viene una fase que se llama la fase del descarte. Se puede producir el descarte en dos sentidos, ¿no? Normalmente se llama descarte cuando es el narcisista quien deja a la víctima. Pero también existe otro descarte, que es cuando la víctima deja al narcisista, cuando la víctima ha sido capaz de reaccionar al interior de esa relación, darle vuelta a toda la historia y aplicarle el contacto cero, ¿no? Que sería lo deseable en principio, porque demuestra que la víctima tiene energía para salir adelante, para salir fuera de ese entorno en el que se encuentra metida, de esa prisión en la que se encuentra, ¿no? Y ya una cuarta fase que no siempre se produce, pues sería la vuelta del narcisista, lo que se conoce también como hovering, o bueno, tiene diferentes nombres, que es cuando el narcisista trata de capturar de nuevo, de entrar de nuevo en la vida de la víctima. Bueno, sobre ello tenemos bastantes vídeos y también iremos hablando en el directo, porque lógicamente vamos a medida que las personas nos lo van pidiendo, vamos revisando de nuevo todas estas situaciones. En esta primera fase es la fase del enamoramiento. En esta fase es una fase en la que el narcisista conquista a las personas y después viene una segunda fase que es la fase de la desvalorización. En estas dos fases son fundamentalmente cuando se produce el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Que son esas ventajas que nosotros damos involuntariamente o que las víctimas dan involuntariamente al narcisista. Son situaciones que se dan en donde la persona debería haber actuado de una forma, pero actúa de otra, tristemente, ¿no? O lamentablemente, pero que es algo involuntario. No es algo que se haga intencionadamente, no es que yo me esté dando cuenta de que alguien abusa de mí y yo le siga dando ventajas, sino que uno actúa siempre desde la bondad, desde
el amor, desde el cariño, desde la tolerancia y precisamente por esa educación buena que tenemos de ser personas tolerantes, de ser personas comprensivas, de ser personas piadosas, lo que hacemos es perdonar en muchas ocasiones malos comportamientos, malas actitudes, faltas de respeto, le damos lo cubrimos con cierta benevolencia y permitimos que eso ocurra, ¿no? A esas son las faltas que nos referimos, que vamos a ir analizándolas poco a poco. Como digo, son fallas o faltas involuntarias, son errores involuntarios, son ventajas en realidad que le estamos dando al narcisista, porque con esas ventajas lo que permitimos es que el narcisista siga actuando o que actúe más intensamente o que se vaya metiendo poco a poco en nuestras vidas, en las vidas de las víctimas, que vaya conquistando su territorio. Pero bueno, son cosas que son totalmente disculpables, son totalmente justificables, simplemente las vamos a analizar para que las personas que se encuentren en este tipo de relaciones pues sean conscientes de esas situaciones que se dan, de esos momentos que se producen y de cómo esas ventajas se las estamos dando al narcisista. En realidad son ventajas para el narcisista, desventajas para la víctima, que es la que tiene que sufrir después por esa situación que se está produciendo. Bueno, la primera ventaja, bueno, como sabéis, por si hay gente nueva, veo que hay algunas personas nuevas por lo que veo aquí en el chat, sabéis que tenéis un chat ahí donde podéis ir haciendo vuestras preguntas, podéis ir dejando vuestras dudas que pueden estar relacionadas con el tema de hoy o no, puede ser cualquier tipo de pregunta relacionada, por supuesto, con el tema del que hablamos aquí en este canal normalmente, que son las conductas de abuso sobre las personas, los trastornos de personalidad. Así que, bueno, podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas y yo, una vez que finalicemos, ya paso a responder a esas preguntas, las que me dé tiempo, porque a veces no nos queda mucho tiempo para poder contestarlas todas. Bueno, como digo, el primer punto, la primera ventaja que le damos al narcisista es precisamente esa, que le damos facilidades, que le ponemos las cosas fáciles al narcisista para que entre en nuestra vida, para que nos conquiste. Claro, todo esto tiene una justificación en el sentido de que el narcisista en la fase, como decía, de enamoramiento, hablamos de que aquí el tema de hoy se centra en dos fases, en la del enamoramiento y en la de desvalorización. Nosotros damos facilidades generalmente en la fase de enamoramiento y después también en la de desvalorización vamos dando determinadas ventajas. De hecho, todo lo que vamos a ver hoy son esas facilidades que le vamos dando, ¿no? Pero la primera en general es que le damos facilidades en el sentido de que dejamos que el narcisista se exprese. Vemos cómo es su personalidad y decimos, bueno, es que es su forma de ser, es su forma de actuar. Precisamente por eso, porque vemos que es una persona con cierta arrogancia, una persona que tiene permanentemente la necesidad de tener razón, que tiene la necesidad de estar por encima de todos, de tener la última palabra, de decidir un poco las cosas que se hacen en cada momento, que se hacen cada día, cómo actúa uno, qué orientación tiene que llevar la relación, la pareja. Entonces, muchas veces somos demasiado tolerantes, a veces demasiado permisivos o a veces también la fuerza o la energía del narcisista nos domina de forma que preferimos callar antes que enfrentarlo, antes que discutir o antes que quitarle la razón, ¿no? Antes que posiblemente tener un conflicto, preferimos callar y dejarle que él tenga razón en cada momento, que él domine cada situación. Eso en realidad es una desventaja para nosotros, porque lo que ocurre es que le vamos permitiendo que gane terreno, le vamos dejando que vaya dominando la situación y cada vez es más difícil decirle que no, cada vez es más difícil pararle los pies, él cada vez se va creciendo. De hecho, el abuso comienza de esa manera, los narcisistas no comienzan de golpe abusando y destruyendo la autoestima de las víctimas y portándose realmente mal, sino que empiezan de a poquitito, empiezan con la técnica esta famosa del pie en la puerta, que significa empezar a meter conductas negativas, conductas malas, suavemente, empezar a comportarse mal de una forma muy pequeña, buscando que vaya aumentando la tolerancia de la persona. Es una especie
desensibilización sistemática. Tenemos por ahí un vídeo, incluso yo creo que hace tiempo en un directo explicábamos esta técnica psicológica que normalmente se utiliza para enfrentar las fobias, que bueno, se conoce como desensibilización sistemática, que quiere decir ir poco a poco introduciendo ese elemento estresor, ese elemento que nos causa la fobia, ir introduciéndolo poco a poco de forma que la persona se vaya acostumbrando, vaya desarrollando tolerancia ante esa situación, ¿no? Imaginaros la persona que tiene miedo a volar en avión, ¿no? Pues lo primero que se le hace pues es se crea una cabina artificial y lo primero que se hace es aproximarlo a esa cabina, después poco a poco se le sienta, la persona se da cuenta de que es algo artificial, que es algo que no se trata de un avión, pero poco a poco se le va metiendo en el ambiente, después tiene sonido para imaginar como que se arrancan los motores, después la cabina se empieza a mover un poco. Todo eso lo que busca es ir habituando a la persona, ir acostumbrando a la persona a eso que le provoca la fobia, de forma que una vez que se haya acostumbrado a ello ya no tenga ese problema, ¿no? Esto es más o menos lo mismo que emplean los narcisistas con los abusos, que es que ellos empiezan poco a poco, de forma que la persona se vaya volviendo tolerante con esos, en principio, pequeños abusos que cada vez van a ir incrementando su fuerza, cada vez van a ir incrementando su potencial. Ahora no vamos a entrar en explicar todos los mecanismos y cómo se va desarrollando, pero bueno, sabe que somos las personas, en principio, las que damos esas facilidades. Contra todo esto, vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la exposición, que la única defensa posible en general es el fijar límites, ¿no? Normalmente para que se respeten nuestros derechos, para que se nos respete como personas, el arma que tenemos a nuestra disposición son el fijar nuestros propios límites, en el establecer una forma en la que las personas deben comportarse con nosotros, y cuando eso no es así, cuando una persona nos falta el respeto, cuando una persona no nos toma en consideración como debe, pues simplemente se lo advertimos, le paramos los pies, no le dejamos que actúe en nuestra contra o nos alejamos de esa persona si vemos que persiste en esa conducta. Entonces, el arma para defenderse de todo esto siempre van a ser los límites. Es muy importante desarrollar la capacidad para enfrentar esta situación. Ya sabéis que nosotros tenemos un taller sobre cómo fijar límites que la verdad ha tenido bastante éxito entre las personas que lo han seguido. Como digo, es el arma de la que disponemos. En segundo lugar, otra de las ventajas, de las facilidades que le damos, es que les creemos cuando hablan. El narcisista, siempre hemos dicho que es un personaje muy mentiroso, es un personaje que actúa, es un personaje que interpreta, es un personaje que entiende la vida como si fuera una película, en donde él es el protagonista. Él tiene una idea, se imagina una situación. Todo, por supuesto, es fantasía que él se crea en su mente, ya desde su falsa superioridad, su falsa autoestima. Todo en el narcisista es falso, y él se crea esa imagen, esa aureola de persona destacada, y claro, trata de transmitirla a las personas que le rodean. Normalmente en ambientes en donde no hay una proximidad emocional grande, como puede ser en el trabajo o puede ser en círculos sociales, es relativamente fácil que lo consiga, porque va dejando pistas de sus capacidades, va dejando pistas de cosas que hizo, va contando cosas donde mezcla verdades con medias verdades o con mentiras, o se calla determinadas informaciones, de forma que en ese sentido el narcisista tiene una gran habilidad para dar una imagen muy particular, muy determinada de sí mismo, que hace que muchas personas le crean, ¿no? Sin embargo, en la vida íntima, en la vida personal, a veces es más difícil porque, claro, con el tiempo uno se va dando cuenta de que no es así la situación. El narcisista puede decir que te ama mucho, que te quiere mucho, pero cuando tú vas viendo que los abusos se van produciendo cada día, no puede, es algo incongruente, ¿no? Que una persona te ame y que al mismo tiempo esa persona te castigue, o esa persona abuse de ti, o esa persona se burle de ti,
o que constantemente te esté despreciando. Por mucho que te diga que te ama, eso no es el amor. El amor no puede llevar esa parte del sufrimiento. Cuando yo amo a alguien, yo deseo lo mejor para esa persona, yo cuido de esa persona, trato de que esa persona tenga lo mejor posible, trato de evitarle sufrimientos, evitarle dolores. Imaginaros vosotros, por ejemplo, con vuestros hijos, ¿no? Que tratáis de protegerlos, a veces tratamos de protegerlos, a veces hasta demasiado, ¿no? Que nos excedemos en esa protección. Eso surge del amor, ¿no? De que uno desea siempre lo mejor para esas personas a las que ama. Lógicamente, eso es incompatible con el hecho de estar constantemente humillando, vejando y desvalorizando, ¿no? Tratando a las personas como si fueran cosas, cosificando, ¿no? Eso es algo que es contrario al amor. Entonces, cuando vemos esos detalles, nosotros seguimos creyendo, cuando el narcisista habla, seguimos creyendo lo que cuenta, y esas son las facilidades que a veces le damos al narcisista de no ser realistas, de no analizar las cosas desde fuera realmente, dejar un poco nuestros sentimientos al lado, porque muchas veces el amor que las personas sienten, que más que amor yo diría dependencia, ¿no? Porque realmente cuando tú estás viendo que alguien abusa de ti, eso ya no se puede considerar amor, ya no puedes decir que puedes amar a alguien que te está castigando, que te está humillando. Si ocurre eso, yo creo que es más que se ha desarrollado una dependencia ahí. Pero es precisamente la dependencia lo que nos hace ver todo de color de rosa, ¿no? Lo que nos hace justificar esos abusos y esas faltas de respeto que se están produciendo al interior de la pareja. En tercer lugar, otra de las ventajas que le damos al narcisista es que tratamos de justificarnos cuando nos acusan, cuando en realidad la mayoría de las justificaciones o la mayoría de las acusaciones que suele hacer el narcisista hacia las víctimas suelen ser acusaciones totalmente injustificadas, acusaciones que no tienen ningún tipo de fundamento. Sin embargo, la víctima entiende de alguna forma que puede ser que tenga algún fundamento, le da credibilidad normalmente al narcisista, y entonces por esa razón trata de justificarse, porque uno solo se justifica de aquello que puede tener algo de realidad, ¿no? Que él considere que puede tener algo de realidad. Si a ti te acusan de algo que es absurdo, que no tiene ningún sentido, que no tienen ni pies ni cabeza, realmente tú no tienes ni que justificarte siquiera, ¿no? Simplemente decir, oye, no digas tonterías, como si a ti te acusan, no sé, de un delito que se cometió en Rusia, por ejemplo, pues tú dirás, bueno, esto es algo absurdo, ¿no? Cuando nosotros no justificamos es que estamos dando una parte de veracidad, estamos dando crédito a eso de lo que se nos acusa, eso de lo que nos acusa el narcisista. Por supuesto, el narcisista siempre hace unas acusaciones que son capciosas, ¿no? Que son tramposas, que son con engaño, de forma que muchas veces de situaciones que sí se dan en realidad es capaz de sacar acusaciones, desviar las cosas de tal manera o tergiversar las cosas de tal manera que uno termina sintiéndose culpable de algo de lo que no es culpable en absoluto, simplemente por la forma en la que el narcisista, una forma enrevesada, una forma corrupta, por decirlo de alguna forma, nos lo presenta, una forma completamente disparatada de la realidad, pero que él es capaz de darle esa vuelta y presentárnosla como que es una cosa real. Perdonar que voy a quitar el... Ahí está. Que es una cosa real. Por lo tanto, muchas veces nos justificamos cuando el narcisista nos acusa, la víctima se justifica, se defiende de esas acusaciones que hace el narcisista, y muchas veces uno se enzarza en discusiones para tratar de defenderse de esas acusaciones falsas, para tratar de justificarse de esas cosas que han ocurrido, cuando en este caso lo que corresponde, como digo, es el fijar límites, decir, mira, no voy a entrar en discutir esto, no voy a entrar en si esto es así o no es así, si tú piensas tal cosa o si tú consideras tal cosa, porque realmente no me interesa entrar en esta discusión es absurda, yo no considero para nada que tenga que ver con todo esto, por lo tanto, aquí se acaba la discusión, puedes hacer lo que te dé la gana, pero a mí no vengas acusándome de nada. En cuarto lugar, otra de las ventajas que damos al narcisista, y esto enlaza con lo que hablábamos al principio de esta desensibilización sistemática que se produce, esta forma en la que el narcisista va introduciendo los malos tratos, es que le restamos importancia o le quitamos la importancia a sus malos comportamientos.
Muchas veces, esto también por la dependencia emocional, por la disonancia cognitiva, tratamos de justificar sus comportamientos. Buscamos, por ejemplo, explicaciones como que es una persona que está en tensión, que es una persona que tiene problemas en el trabajo, que tiene problemas emocionales, que que es una persona incomprendida, que creemos las justificaciones que nos da el narcisista, porque claro, el narcisista siempre cuando se comporta mal y después es consciente de que lo ha hecho mal, él es plenamente consciente siempre, ¿no? Muchas personas me preguntan si el narcisista sabe lo que hace cuando actúa mal, ¿no? Si sabe, si es consciente de que realmente está haciendo daño, y sí, es plenamente consciente de lo que hace, lo hace intencionadamente, o sea, cuando hay una intención, no puede uno decir que lo hizo sin darse cuenta, ¿no? Porque tiene esa intención de causar daño, de hacer sufrir para manifestar su superioridad, para manifestar su control sobre la situación. Muchas veces tendemos a quitarle importancia, a restar importancia a esas cosas que ocurren, a tratar de justificarlas de alguna manera, decir, bueno, es que está teniendo una situación económica difícil, es normal que esté nervioso y es normal que actúe de esta manera, y muchas veces incluso decimos, no, es que esta no es la manera de él de actuar, es que él actúa, él es una persona bondadosa, lo que pasa que está en una situación difícil, está atravesando momentos muy complicados y esto hace que realmente vivan en esta situación tan complicada. Bueno, pues con todo esto lo que estamos haciendo es dándole ventajas al narcisista porque estamos justificando esa forma mala, esa forma sucia de actuar, de hacernos daño, de provocar, de manipular, de controlar, de tergiversar palabras. Y en realidad lo que también estamos haciendo es dándole facilidades para que continúe incrementando esas malas acciones sobre nosotros o sobre la víctima, para que continúe exacerbando ese tipo de conductas dañinas, ¿no? que provoca sobre las personas. En quinto lugar, permitimos o toleramos que el narcisista no se responsabilice. Esto también tiene que ver con el hecho de que justificamos sus acciones. Muchas veces permitimos que no se responsabilice. Simplemente él hace las cosas y punto, no pasa nada, ¿no? Él hace daño y después dice, ay, muchas veces incluso pide perdón. Por supuesto es un perdón falso, es un perdón, es una petición de perdón, es un arrepentimiento falso realmente. Es una cosa que hace simplemente para poder librarse de nuestra respuesta ante la situación que se provoca. A veces el narcisista se pasa de la raya en esa provocación del dolor, en esa provocación del sufrimiento, se excede muchísimo y después viene pidiendo perdón, viene diciendo, ay, discúlpame. Nosotros se lo permitimos, pero sobre todo permitimos que no se responsabilice, porque responsabilizarse no es pedir perdón. O sea, uno puede pedir perdón, pero si uno no asume las culpas de lo que ha hecho, si uno no hace lo necesario para reparar el daño que ha provocado, realmente las disculpas no sirven de nada. O sea, la responsabilidad es asumir las consecuencias de nuestras propias acciones. Si nosotros nos comportamos mal, tenemos que asumir el castigo que nos corresponde por esa actuación mala, o tenemos que reparar de alguna forma el daño que hemos provocado. Esto el narcisista nunca lo hace. Como digo, el pedir perdón, el pedir disculpas, el decir, ay, lo siento mucho, esto no sirve absolutamente de nada porque no lleva a la reparación del daño que se ha provocado. Aquí en mi tierra hay un refrán muy famoso que dice, sin querer, mató un hombre a su mujer, ¿no? Como queriendo decir, ay, es que lo hice sin querer, es que no sé qué, pero eso no sirve de nada, el pedir perdón, el decir es que no era mi voluntad, es que no tenía esta intención. No, las cosas antes de hacerlas hay que pensarlas, y si uno las hace, uno es responsable de lo que hace, uno es responsable de todo aquello que comete. Muchas veces tenemos esa cosa de decir, ah, es que he pedido perdón, es que he pedido disculpas, ¿qué quieres que haga si ya he pedido perdón? No, pero no es suficiente. Hay que reparar el daño que se ha provocado en la medida en que se ha provocado. O sea, si una persona tú le has hecho sufrir, pues no sé, la forma en la que se puede reparar un daño psicológico dependerá un poco de cada relación, de cada pareja. En el caso del narcisista nunca jamás se da esta reparación, nunca jamás hay un sometimiento del narcisista o un reconocimiento de la culpa en el sentido de reponer esa situación que se había dado anteriormente de alguna manera, de compensar de alguna manera esa situación. Nunca se da él simplemente eso. Como mucho lo que podemos aspirar es a que pida perdón, a que diga es que me he equivocado, es que estaba nervioso, es que no supe lo que hacía, ¿no?
En sexto lugar, muchas veces otro de los errores, y este sí que es un error que tiene poca justificación o que tiene justificación quizá en el engreimiento nuestro, en bueno, que creemos que podemos ganarle en su juego del abuso. Muchas veces las personas quieren vengarse del narcisista o creen que pueden pelear con él. Esto ocurre más bien cuando una persona se hace consciente de que está en una relación narcisista, se hace consciente de que el narcisista trata de abusar constantemente de ella y esta persona se crece y dice, bueno, pues en esta situación yo voy a pelear contra el narcisista y voy a tratar de ganarle, ¿no? Esto realmente es lo que el narcisista quiere. Los narcisistas muchas veces creemos que vengándonos del narcisista que conseguimos nosotros un resarcimiento, ¿no? Lo que hablábamos antes, una compensación por el daño que nos ha provocado, pero no es así, porque el narcisista lo que desea precisamente es que entremos a la guerra, que entremos a la batalla, porque es en donde él, sin problemas de conciencia, sin problemas de ningún tipo, puede hacerte el mayor daño. El narcisista es un experto en vejar, en humillar, en desvalorizar a las personas. Ha estado durante mucho tiempo analizándote, viendo cuáles son tus puntos débiles, viendo dónde te puede hacer daño, viendo qué cosas son las que te duelen, sabe si te duele que hablen de tus padres, sabe si te duele que hablen de tus hijos, sabe qué frases o qué palabras tiene que decir para tocar tu vena sensible, sabe dónde tiene que apretar para que tú grites, para que tú saltes. Ha estado durante mucho tiempo preparándose para eso, de forma que cuando llega la hora de pelear, cuando llega la hora de enfrentarse, cuando tú quieres vengarte por algo que él ha hecho, realmente él tiene todas las armas y tú no tienes ninguna. Es muy difícil, a no ser que tú seas una persona perversa, una persona maligna, una persona que durante mucho tiempo ha estado preparándose, observando sus puntos débiles, porque otra de las cosas que tienen los narcisistas generalmente es que ocultan sus puntos débiles. Es muy difícil, un narcisista nunca se abre, nunca abre su corazón para que tú te des cuenta en dónde los errores que ha cometido o qué cosas son las que le duelen. Muy pocas personas llegan a un conocimiento ni siquiera pequeño de cuáles son los puntos débiles de los narcisistas. Pues en esa situación la verdad es que es realmente difícil que puedas hacerle daño, ¿no? Recuerdo ahora que una frase de Sun Tzu, ¿no? Que decía Sun Tzu, el famoso teórico de la guerra de hace 2000 años o 2500 años, que Sun Tzu decía que para ganar cualquier batalla lo primero era conocer a fondo al enemigo, pero al narcisista no lo conoces a fondo, no puedes conocer porque nunca se abre, porque nunca descubre sus puntos débiles, porque siempre es él el que somete y humilla a los demás y nunca da la oportunidad de que sean los demás los que le sometan a él. Por lo tanto, en esta guerra contra el narcisista, creer que tú vas a ganarle en ese juego de abuso es lo mismo que tratar de pelear contra un boxeador profesional, ¿no? Contra un luchador de estos que hay ahora como Topuria o alguno de estos, tratar de luchar contra él, ¿no? Él, hace poco le preguntaban a Topuria que qué pasaría de si una persona de la calle se enfrentara con él en una pelea. Y él decía simplemente, bueno, le preguntaría de qué manera quieres que te destruya, ¿no? De cuántas, de las miles de maneras que sé cómo causar daño, cuál quieres que utilice contigo, ¿no? Decía que pues, la superioridad es tan enorme entre un luchador profesional y una persona de la calle que no habría combate realmente, ¿no? Sería una persona que destruye a la otra. Es lo que ocurre con el narcisista. El narcisista es una persona que se ha ido preparando durante años para enfrentar estas situaciones. Desde niño ha aprendido a manipular, a controlar, a tergiversar, a mentir, a engañar. Y todo esto es una experiencia que ha ido acumulando durante años, por lo tanto es difícil que se pueda hacer frente a una persona de estas características, ¿no? En séptimo lugar, otro de los errores o de las ventajas que se cometen habitualmente es que esperamos que los narcisistas sean personas leales, ¿no? Que sean personas sinceras, que sean personas que se comporten de una forma honesta, honrada, ¿no? El narcisista desde el principio de la relación, esto tiene que ver también con la disonancia cognitiva, con la fase del enamoramiento, por eso decía que estamos a caballo entre estas dos fases de la dinámica narcisista, ¿no? En el enamoramiento el narcisista proyecta una imagen de una persona seria, de una persona honesta, de una persona honrada, de una persona leal, cabal.
esa imagen que el narcisista proyecta es una imagen que se alarga a lo largo de toda esta fase, de toda esta dinámica narcisista, ¿no? Siempre hay esa cosa, esa sombra, ¿no? Esa disonancia cognitiva, esa imagen que se ha creado que cuesta tanto destruir, ¿no? De que el narcisista es una persona que responde, es una persona correcta, una persona leal, ¿no? Esa imagen, la verdad es que hace muchísimo daño porque hace que la persona a lo largo del tiempo, pues eso, trate de justificar las conductas del narcisista, crea que en el fondo el narcisista la ama, crea que en el fondo el narcisista tiene buen corazón, crea simplemente que es una buena persona en una mala situación, ¿no? Que es una buena persona en una situación difícil, que reacciona de esa manera porque está comprimido, porque está presionado por los diferentes factores que tiene a su alrededor, por una mala situación económica, por problemas en su trabajo, por problemas familiares, por traumas de la infancia. Muchas veces se trata de justificar por traumas de la infancia las conductas actuales de las personas, ¿no? No solo del narcisista, sino de muchísimas personas. Muchas veces tratamos de justificar, no, es que fue una persona que tuvo una infancia tan dura, es que fue una persona que tuvo tantas dificultades, fue una persona que tuvo tan malas experiencias amorosas, por ejemplo, tuvo una esposa, porque, bueno, sobre esto también los narcisistas, bueno, y las narcisistas, estamos hablando en masculino, extendamos esto al género femenino perfectamente, ¿no? Que muchas veces se justifica diciendo, no, es que tuvo unas experiencias amorosas muy malas, tuvo una esposa que lo martirizó, que lo torturó. Bueno, en general todo esto normalmente suele ser mentira, si lo cuenta el narcisista, suelen ser la versión que el narcisista da de esa relación que tuvo. Normalmente lo que ocurre en esas circunstancias, la mayoría de las veces, es que es la víctima quien ha descartado al narcisista y por eso el narcisista reacciona de esa manera y da esas explicaciones. Bueno, pero todo esto en el fondo a lo que vamos es a que percibimos al narcisista como una persona leal, percibimos al narcisista como una persona honesta, honrada, y eso nos hace creer que es una persona que tiene un fondo bueno cuando en realidad es una mala persona que nos está haciendo mucho daño. Esa es otra de las ventajas que le estamos dando habitualmente al narcisista. En octavo lugar, otro de los errores, y este es, la verdad, un error realmente doloroso y triste porque hace un daño tremendo, que es que en muchas ocasiones creemos que los problemas o la culpa están de parte de la víctima, que el problema, quien se comporta mal es la víctima y no el victimario, que no es el narcisista sino la otra persona, que cuando el narcisista se comporta de la forma que lo hace, que abusa, que actúa mal, que hace daño, que hace sufrir, que en realidad es una especie como de castigo porque la víctima se está comportando mal, que es la víctima la que es inestable, que es la víctima la que no se sabe comportar. Claro, todo esto se suele dar en relaciones ya largas con el narcisista, en donde la persona al final va asumiendo, de alguna forma va llegando a unos estados de indefensión aprendida en donde asume que ella es la responsable de todo lo que está ocurriendo, va interiorizando ese mensaje que le va mandando el narcisista día tras día, de tú eres la culpable, tú eres la que se comporta mal, tú eres la persona inadecuada, tú eres la que no sabes, yo soy el listo, yo soy el inteligente, yo soy el que está por encima, yo soy el correcto, aplica su código de ley diciendo yo fabrico las leyes, yo digo esto está bien y esto está mal y tú lo tienes que creer. Con el tiempo la víctima termina asimilando todo eso, termina creyendo todo eso si no es capaz de reaccionar a tiempo, claro, y darse cuenta de la situación en la que está. Muchas veces se va sumiendo en esta sensación y lo más triste, como digo, de todo es que termina asumiendo que la culpa de los problemas que hay, la culpa de que la relación vaya mal, de que sea infeliz, de que no sea lo que ella había soñado o lo que él había soñado, en realidad es culpa suya, ¿no? Que es su actitud o su debilidad o su incapacidad para hacer frente al narcisista o que todo es su culpa, ¿no? Al final muchas veces ocurre que uno de los graves problemas que tienen las víctimas después de que se acaba la relación con un narcisista es que aún siguen creyendo que han tenido culpa en todo ese proceso, que no han sabido dar la respuesta adecuada o que no han sabido tratar de la forma adecuada al narcisista, generalmente en el sentido de haberle comprendido, ¿no? Más que en el de haberse enfrentado con el narcisista. En noveno lugar, otro de los errores que cometemos tradicionalmente, y esto también viene de la fase del enamoramiento, de la disonancia cognitiva, de esa imagen
maravillosa que nos queramos del narcisista es que a pesar de todo lo que ocurre, a pesar de los malos comportamientos, a pesar de las humillaciones y desvalorizaciones que ocurren, seguimos pensando que el narcisista puede ser empático, que el narcisista nos comprende, que el narcisista nos ama, que el narcisista entiende nuestras posturas. Seguimos asumiendo que el narcisista es una buena persona en una mala situación, ¿no? Entonces ahí asumimos o creemos que el narcisista puede ser, suponemos que puede ser una persona empática. Lo que ocurre es que a veces, y tiene que ver también con que nosotros, la víctima se culpa a sí misma de lo que está ocurriendo, asume que la culpa en realidad es de ella, que el narcisista es una buena persona. Entonces asume que entiende que el narcisista es empático. Siempre la persona empática tiende a creer que el otro también es empático, tiende a creer que el otro es como él. Siempre buscamos un reflejo de nosotros mismos en la otra persona. Tratamos de juzgar a los demás de acuerdo a nuestros esquemas mentales, ¿no? De acuerdo a nuestra propia visión de la vida. Si yo soy una persona empática y veo a todos tratando de comprender sus razones, me imagino que los demás hacen exactamente lo mismo, que como personas se comportan como yo, ¿no? Y ven a las otras personas de la misma manera. Esto hace que muchas personas vean a los narcisistas como unas personas empáticas, cariñosas, preocupadas, a pesar de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y como digo, esto tiene mucho que ver con la disonancia cognitiva, con esa imagen, porque los narcisistas en un primer momento se comportan como personas empáticas, lo que llamamos la empatía instrumental. Es una empatía artificial, una empatía creada especialmente para dar esa imagen, es una empatía interpretada, una empatía actuada, que quiere decir que el narcisista se fija en cómo se comportan las personas empáticas, en cómo hablan las personas empáticas, en cómo se aproximan a los demás, en cómo les brindan cariño, cómo les brindan apoyo, pero todo eso no es más que una interpretación, ¿no? Una imagen que proyectan para parecer empáticos. La empatía es una forma de conexión con las personas. Cuando comprendemos a las personas, normalmente las personas, cuando se sienten comprendidas, abren sus barreras, sus defensas y nos permiten aproximarnos. El narcisista sabe todo eso y utiliza la empatía, esta empatía instrumental, como un arma para acercarse a las víctimas. Por supuesto, especialmente a su víctima principal, es con la que mayor empatía utilizan al principio, mayor capacidad de comprensión, por eso muchas personas sienten cuando llega esa fase, cuando están en esa fase de enamoramiento, muchas personas sienten que han encontrado a la persona de su vida, creen que el narcisista es la mejor persona que podían haber conocido, la mejor persona que podían alcanzar en su vida a encontrar, ¿no? Y esa imagen se va a ir alargando a lo largo de toda la relación, sobre todo proyectando esa idea, como digo antes, por un lado de lealtad, como veíamos en el punto anterior, de tal, pero por otra también en la de la empatía, que seguimos suponiendo que el narcisista es empático. En décimo lugar, ya la última, y esta es algo reiterado habitualmente, es algo que se repite constantemente a lo largo de toda la relación y de todas las relaciones de las personas con los narcisistas, es la idea de creer que el narcisista va a cambiar, el creer que el narcisista tiene una esencia buena, que es una persona que tiene un fondo bueno y que realmente se comporta mal por las circunstancias que tiene a su alrededor, muchas veces por culpa, entiende, de la propia víctima, que no sabe interpretarlo, que no sabe comportarse, que no sabe actuar de la forma adecuada, que es lo que provoca que muchas veces el narcisista, el ejemplo típico, ¿no? Que el narcisista traiciona a su pareja, tiene relaciones con otras personas y le dice, es por culpa tuya, porque tú no me has dado lo que yo quería, porque tú no me das lo que yo necesito, porque eres tú quien me empuja a buscar otras personas, ¿no? Es una atribución de culpa muy, muy ramplona, ¿no? De acusar a la otra persona de lo que yo estoy haciendo. Yo me comporto mal y digo, bueno, pero es por culpa tuya, yo hago esto porque, claro, como tú haces eso otro, estás provocando en mí estas reacciones, ¿no? Es una forma muy, muy ramplona de comportarse, pero el fondo de todo esto es que las personas lo creen, la persona está como abducida, tiene dependencia emocional y eso hace creer, como todo esto que hemos visto, que el narcisista es una persona leal, que el narcisista es una persona en el fondo que es buena, que es una persona empática. Entonces siempre
estamos esperando a que esa persona que suponemos que está en el interior de ese cuerpo que vemos ahí, estamos esperando que esa personalidad salga, ¿no? Estamos esperando que esa personalidad llegue. Entonces, por eso siempre se mantiene esta idea fantasmagórica de que el narcisista puede cambiar. Siempre es una pregunta que se repite una y otra vez en los comentarios de mis vídeos, se repite en los directos, se repite, muchas personas me lo envían al correo electrónico, me mandan preguntándome, ¿usted cree que esta persona va a poder cambiar? ¿Usted cree que esta persona dejará de comportarse de esa manera? ¿Usted cree que algún día llegará a ser una persona buena? ¿Usted cree que mi hijo que tiene estos comportamientos va a cambiar en algún momento y va a empezar a tratarme como corresponde? Ya digo que es una pregunta que se repite una y otra vez sobre si el narcisista va a cambiar, si el narcisista va a dejar de ser narcisista, si va a dejar de comportarse de esa manera. Yo siempre repito lo mismo, siempre repito la misma frase, tratando de que esto penetre en la mente de las personas, que las personas se den cuenta, ¿no? Que es que los narcisistas no cambian, los narcisistas nunca cambian. Siempre se mantienen, por supuesto, hay casos en los que se producen cambios, pero generalmente es porque no eran narcisistas, porque tenían otro tipo. Imaginaros, por ejemplo, un hijo de un narcisista que ha aprendido determinadas conductas, en realidad él no es narcisista, pero ha aprendido determinadas conductas que hace parecer como que pueda ser narcisista, ¿no? Esa persona, por supuesto, sí puede cambiar, pero no es un narcisista. Por eso digo que los narcisistas no cambian. El narcisismo es un trastorno que se adquiere en la infancia y que se va desarrollando a lo largo de la vida y que se va incrementando a lo largo de la vida. Cuanto más se va creciendo la persona, cuanto más va madurando la persona, va siendo más narcisista aún. Y no va a cambiar nunca porque es que el narcisista no quiere cambiar. El narcisista se siente superior, se siente bien, se siente a gusto, se siente orgulloso de lo que es, se siente superior. Entonces, claro, imaginaros una persona que es superior, que se siente superior a los demás, que piensa que desprecia a todos los demás, porque en realidad la esencia del narcisista es que desprecia a todo el mundo. Entonces, creer que esas personas van a cambiar, creer que esas personas van a pegar un giro en su vida para dejar de ser lo que ellos creen que es bueno, pues lógicamente no tiene mucho sentido. Los narcisistas no cambian, los narcisistas nunca van a cambiar y esta es una idea que las personas que son víctimas de estas relaciones tienen que meterse en su cabeza, que la situación no va a cambiar, que lo que tienen ahora va a ir a peor, no va a ir a mejor, que en ningún momento se va a dar una mejor situación. Por eso también advertimos a las personas que se han alejado de los narcisistas y después los narcisistas vuelven a tratar de meterse en su vida, siempre decimos, no esperes que el narcisista haya cambiado, por mucho que te digan, por mucho que te juren y te perjuren de que son otras personas, de que han cambiado, de que la vida les ha enseñado, es mentira. No han cambiado en absoluto. La persona que va a venir, ese narcisista que va a volver a meterse en tu vida, va a traerte una vida peor aún que antes, porque el narcisista va a querer castigarte por haberte alejado de él, va a querer demostrarte, aparte de que en ese proceso él se ha ido haciendo peor cada vez. El narcisista va cada vez yendo a más, cada vez siendo más narcisista, cada vez aprendiendo más trampas, más engaños, de forma que cada vez va haciendo más daño. Bueno, estas son estas 10 ventajas o estas 10 ayudas que nosotros damos o que las víctimas dan a los narcisistas en la relación. Por supuesto, no las cito aquí para que las personas se sientan culpables, en absoluto. Son ventajas involuntarias, como digo en el texto, son ventajas que nosotros damos simplemente por las buenas cualidades de las personas, por la creencia en los demás, por la dependencia emocional que muchas veces nos hace a la víctima comportarse de una forma determinada. Por lo tanto, no hay por qué sentirse culpable. O sea, si las cito aquí es para que las personas se hagan conscientes de estas cosas que muchas veces ocurren de una forma inconsciente, para que la persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo al interior de la relación. Bueno, vamos a pasar ya al chat porque queda muy poco tiempo. Bueno, veo que hay bastantes. Lightworker dice, yo me interioricé lo que viví tiempo después y por casualidad acá en YouTube me di cuenta de lo que había vivido. Hit tiene un vídeo dedicado al narcisista digital virtual, gracias. Sí, creo que tengo algo por ahí del comportamiento de los narcisistas en las redes. De todas formas, posiblemente hagamos un directo sobre este tema. Bueno, para el viernes, si quieres, vamos a tratar un poco este tema. ¿Cómo se comporta el narcisista en las redes? Es un tema interesante y muy actual, así que puede ser un buen tema para el viernes en este directo.
Moisés Morales, una pregunta. Una persona con trastorno de, me imagino, TLP, trastorno límite de la personalidad, ¿son también narcisistas? Bueno, se da una concomitancia entre el narcisismo y el trastorno límite de la personalidad. Sobre esto sí tenemos vídeos en el canal. Hay una cierta tendencia en ocasiones a que las personas con trastorno límite de la personalidad puedan tener determinadas conductas narcisistas, aunque a veces también se puede confundir un trastorno con el otro. Lorena García, porque aún me siento responsable de él como si yo lo tuviera controlado de su como si yo lo tenía controlado de su lado malo, que está la otra me da miedo hasta que cometa algo muy malo, a veces me entero de cosas por mis hijos. Bueno, porque aún no has terminado de romper esa relación, sigues, quizá tienes una cierta dependencia emocional de esa persona. Yo creo que ahí tienes que aplicar la técnica de la piedra gris. Ya sabéis que yo tengo mis libros en Amazon, podéis entrar en Amazon poniendo arriba Antonio de Vicente, que os lleva a la página donde están todos los libros. Hay un libro que se titula La piedra gris, que te vendría perfectamente bien que lo leyeras porque te ayudaría a sobreponerte a esa situación que tienes. Alicia Torres, hoy acabo de ver las noticias y dicen que hay un químico cerca de... Silvia Amor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pepi Laguna, buenos días, maestro, bendiciones, feliz año, le echábamos de menos. Bueno, yo también echaba de menos los directos, el estar aquí con todos vosotros. Lo que pasa es que, bueno, coincidieron los días justo de directo, eran todos en días de fiesta y bueno, está uno con la familia, con compromisos, con cosas. Winteros, saludos, doctor. Ellos saben cuando otros practican lo bueno hacia los demás, aunque no lo hagan. Sí, por supuesto, el narcisista sabe. Lo que pasa es que el narcisista no tiene esa valoración de bueno y malo, ¿no? El narcisista muchas veces cuando las personas son empáticas, él interpreta como que son tontas, ¿no? Como que son personas que se entregan demasiado, que se descubren, que el narcisista tiene un código moral muy diferente al resto de las personas. Víctor Rico dice, hola Antonio, el narcisista es un sádico que disfruta haciendo sufrir. Bueno, no es exactamente un sádico, porque el sádico obtiene placer sexual del sufrimiento, pero sí tiene un cierto componente de sadismo en el sentido de que él se siente superior a los demás cuando los hace sufrir, cuando los humilla y los veja. Pero la diferencia esencial es que en el sadismo realmente el placer que se obtiene es sexual, mientras que el placer del narcisista no es sexual, ¿no? Es una cuestión de matiz que en realidad es importante, ¿no? Porque es un trastorno diferente. Víctor Rico, ¿qué hacer cuando un narcisista es un miembro de la familia? Pues lo mismo que con todos los demás narcisistas, que es alejarse de ellos. Lo que ocurre, bueno, es que normalmente suele ser siempre un miembro de la familia porque muchas veces es tu pareja o muchas veces es un padre, una madre. Normalmente los narcisistas son alguien que es muy próximo a ti, ¿no? Porque es una persona que se aprovecha de esa proximidad para abusar, para imponer sus cosas. Normalmente los narcisistas abusan de personas que están muy próximas, mientras que proyectan una imagen muy buena sobre las personas de fuera, las personas que están distantes de ellos, ¿no? Es la doble cara de la que hablamos siempre de los narcisistas, que tienen una cara hacia afuera y tienen otra cara hacia el interior, ¿no? Hacia las personas más íntimas. Germania Marte, cuando yo le quitaba importancia y lo ignoraba, él incrementaba los abusos. Por supuesto, ellos aprovechan cualquier ventaja que tú les des. En la medida en que tú toleres esos malos tratos, ellos los incrementan, ¿no? Por eso muchas veces o es necesario también ofrecer cierta resistencia pasiva, por lo menos, o fijar límites, ¿no? No se trata de enfrentarse con él, no se trata de pelearse, de ver quién hace más daño al otro, ¿no? Pero sí de fijar límites y decir, oye, no te voy a tolerar esto, si sigues haciendo esto, pues me voy a separar de ti o me voy a alejar o te voy a denunciar, ¿no? Silvia Amor me dice Antonio, el narcisista es el verdugo de alguien. Hombre, es el verdugo, a ver, si hablas de que es alguien que mata a otra persona, pues no lo sé, no creo que lleguen a esos extremos, ¿no? Si es alguien que causa daño a otra persona, por supuesto que sí. El narcisista siempre tiene una víctima a la que le hace daño, ¿no? Twin 68 son unos perversos manipulando las palabras y las emociones. Es mejor tener entereza para no saber, no darle importancia
y que se queden ladrando. Sí, pero también es importante poner límites, ¿no? Porque hay cosas muchas veces que realmente te hacen daño, aunque tú trates de no darle importancia, terminan haciéndote daño y sobre todo la autoestima te la están dañando igual porque vivir en esa situación, por supuesto, es algo muy triste y muy doloroso, ¿no? Alma Avilés Santibáñez, hola señor Antonio, es un gusto escucharlo, muchas gracias. Martina de Jesús Navarro, el narcisista todo lo hace premeditadamente y nunca se hace responsable de lo que hace, tampoco siente culpa, sabe que está actuando mal, se siente bien con ello y lo disfruta mucho. Efectivamente, es tal como lo hemos descrito. Natalie Stanga, si tu mamá es narcisista encubierta, aunque tome distancia de ella, trato de hablar con ella cada 15 días y le ayudo económicamente. ¿Está bien eso? ¿Ayudarla económicamente? Por supuesto que sí. Muchas veces tenemos condicionamientos morales respecto a nuestros, sobre todo cuando se trata de nuestros padres o de nuestros hijos, ¿no? Porque nos sentimos obligados. Esto lo trato en extensión en el libro sobre la piedra gris, en donde hablamos de esa técnica, la que tú estás empleando, que es la de mantener cierta distancia, aunque también mantener contacto, ¿no? Es la técnica de la piedra gris. Me mantengo frío, mantengo un contacto frío para que no me hagas daño, pero el resto del tiempo trato de mantenerme distante del narcisista, ¿no? Me parece correcto. Lo importante es que tú hagas lo que tú crees que debes hacer, que tú te comportes como tú sientes. Cada uno tenemos nuestros valores, cada uno tenemos nuestra forma de entender la vida. Lo que es importante es que seamos coherentes con nuestras ideas. Si tú crees que debes ayudar a tu madre porque es tu madre y porque lo entiendes que es tu obligación, hazlo, pero protégete. Protégete como estás haciendo, cogiendo distancia, llamando solamente una vez cada 15 días, cuando tienes esas conversaciones, tratando nunca de permitir que abuse de ti, que te maltrate, que te humille. Si en algún momento ves que la situación va cambiando, que te empieza a ofender, porque ya cuando uno conoce a los narcisistas, sabe cómo empiezan las cosas, ve esos disparadores de esas conductas inadecuadas, pues cuando tú ves esas situaciones automáticamente cortar y decir, mira, no voy a seguir hablando, o mira, estoy ocupado, lo siento, pero no podemos seguir hablando, chao, chao, hasta luego, y a los 15 días la vuelves a llamar de nuevo y ya está, ¿no? Me parece muy correcto lo que estás haciendo, Natalie. Eh, Silvia Amor, saludos desde Argentina, doctor, tanto tiempo. ¿Le puedo escribir a su email? Sí, perfectamente. Podéis escribirme cualquiera que queráis. Precisamente lo pongo ahí para que esté a disposición de todos vosotros. Me podéis hacer las consultas que deseéis o Maribel Alvarado, ¿puede un narcisista cuando llega mayor verse solo? ¿Puede cambiar un poco? No, si cambian es artificialmente. Muchas veces el narcisista por su propia conveniencia. De hecho, muchas veces cuando llegan a viejos se encuentran solos y abandonados, ahí proyectan una imagen como de pena, como de personas, pero en el momento en que la persona se debilita frente a ellos, en el momento en que la persona se entrega a ellos, automáticamente empiezan de nuevo a castigarla, empiezan a humillarla, empiezan a vejarla. En el momento que ven que tienen la menor ventaja, que tienen a cualquier persona prisionera a la que pueden torturar, lo van a hacer. Entonces, realmente no cambian. Lo que cambia es su apariencia, su forma de comportarse, porque claro, si también sobre esto tenemos vídeos en el canal, cuando el narcisista se hace mayor, el narcisista se hace viejo, que muchas veces se va quedando aislado y se va quedando solo, ¿no? En esas situaciones, pues claro, para atraer a los demás es como el perro, ¿no? Que se pone, agacha la cabeza, se pone humilde, que lo que está haciendo es tratando de despertar el cariño en los demás, ¿no? Blanca Figueroa, saludos desde Chile. Hola Blanca, ¿qué tal? Bruno, usted y su información me salvó, acompañó mientras dejaba a mi expareja narcisista encubierta, se lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ti, Bruno. Gracias en serio, Juan P. Su información fue muy útil, muchas gracias. Twin68, hermosa exposición, Antonio, me abre más mis ojos y me prepara para... Gracias a mi Jesucristo por tu vida. Juan P., muchas gracias en nombre mío y de todos. Pam Dubin, me gustaría saber sobre este tema en español, puesto que hay mucho contenido en inglés, no tanto en castellano. Bueno, Pam, tenéis mis libros en Amazon, ahora mismo me parece que ya son 14 libros los que llevo publicados, ahora estoy escribiendo ya aunque ahora va a ser de otro tema diferente de lo que estoy escribiendo ahora, pero bueno, tenéis, me parece que son 14 libros en total los que hay en este momento
en Amazon, ponéis en el buscador Antonio de Vicente y ahí podéis acceder a todos mis libros. Como digo, son por aquí hay expuesto alguno, son en total 14 libros. Matías Hernández, ¿cómo pido a un juez penal cómo le indico que una persona es psicópata? Pues bueno, eso tienes que consultar con un abogado porque eso son cuestiones legales. Yo no sé, depende un poco del país, los procedimientos judiciales son diferentes. Yo creo que eso debes consultar con un abogado, ¿no? Silvia Amor, siempre es un gusto, don Antonio, escucharlo. Muchas gracias. Julieta Di Marías, su hipocresía no tiene límites y es cruel con sus hijos. Mis hijos sufren emocionalmente porque ellos sí lo quieren. Julieta Di María, sí, por supuesto, los hijos son generalmente los más perjudicados en las relaciones con narcisistas. Es una situación difícil. En estos casos yo siempre digo que lo mejor en esas situaciones es separarse porque de esa forma tus hijos van a sufrir menos, solo van a sufrir en determinados momentos que están con el narcisista, pero les vas a estar proporcionando un tiempo sin el narcisista, que es el tiempo que van a estar contigo solamente, ¿no? Pero bueno, eso ya al final, como digo, todos son decisiones que cada uno tiene que tomar de acuerdo a su conciencia y a su forma de entender las cosas. Michael Kelly, hola, buenas, feliz 2025, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Holanda. Matías Hernández, ¿desde dónde transmite? Desde España. Elmer Francisco Chumbes Neira, señor Antonio, agradecido por toda la información que nos brinda. Bueno amigos, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. El viernes próximo que tendremos el siguiente directo, ya digo que vamos a tratar de retomar nuestra rutina antigua de lunes, miércoles y viernes a esta hora, a las 5:30 de la mañana. Vamos a tratar este tema de el narcisista y las redes sociales o el narcisista e internet o el narcisista y la vida o el mundo digital. Vamos a analizarlo desde esa perspectiva, va a ser muy interesante. Matías Hernández dice, ¿cómo se determina científicamente un narcisista? Bueno, hay unas baterías de test que utilizan los psicólogos que determinan que pueden diagnosticar perfectamente este trastorno, ¿no? Mabel C, muchas gracias Antonio. Bueno amigos, muchas gracias a todos. De nuevo reitero, feliz año a todos. Que este 2025 sea muy venturoso para todo el mundo, que nos venga bien, que las personas puedan superar sus dificultades, sus problemas y que todos seamos realmente felices, ¿no? Que tengamos un gran año. Muchas gracias a todos. Ya me estoy quedando ya sin voz. Chao, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.